La homeopatía probablemente sea la medicina alternativa más controversial del mundo, aunque a la vez es la más usada. Por una parte está la gente que dice que no sirve para nada y es una estafa, mientras que existe otra gente que dice que es súper poderosa. Si alguna vez has usado homeopatía o conoces a alguien que lo haya hecho, por favor quédate en este video para sorprenderte con la verdad sobre este tipo de medicina alternativa. Como ya dije, la homeopatía es una medicina alternativa que es súper controversial y no es para menos, ya que el principio básico de la homeopatía es el de curar enfermedades o malestares con lo mismo que causa ese malestar. Es por eso que se llama homeopatía, homeo que significa de lo mismo, así como homosexual que significa que no estás suscrito a mi canal. Entonces, en este proceso de crear medicinas homeopáticas, lo que hacen es checar síntomas que tiene un paciente y luego darle algo que cause esos mismos síntomas, como si tienes fiebre y te dan belladona, que la belladona es una planta que también causa fiebre, o curar una roncha que te haya hecho una avispa dándote veneno de avispa, o queriendo apagar un incendio echándole gasolina, o a una mujer que cree que está embarazada y para evitar el embarazo le echan espermatozoides a ver si previene el embarazo. De hecho, se sabe que una vez un grupo de personas quisieron hacer algo que se llama suicidio homeopático. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, se tomaron un montón de pastillas para dormir intentando que les diera una sobredosis. Lo gracioso es que, número 1, no les pasó absolutamente nada porque las medicinas homeopáticas no hacen nada, y ahorita explicaré por qué. Y lo segundo es que el compuesto que tenían esas pastillas para dormir era cafeína. Pero bueno, como ya les dije, el primer principio de la homeopatía es que utilizan lo mismo que te causa ciertos síntomas para curar esos mismos síntomas. Si eso te sonaba muy estúpido, prepárate, porque el segundo principio es aún más estúpido. Este segundo principio se llama potenciar o potencializador, que consiste en disolver un componente en 10 partes de agua. O sea, en el ejemplo que les puse de la planta que te da fiebre, digamos que agarras esa planta y la disuelves en agua destilada o en alcohol. Y una vez que esté disuelta, ya tienes una sustancia muy cargada de esta planta, o lo que los homeópatas llaman una sustancia muy débil, porque para ellos mientras más tenga del compuesto es más débil y mientras más disuelta es más fuerte. Pues ¿cómo lo hacen más fuerte? Como ya dije, agarran una parte de líquido muy cargado de la planta y lo disuelven en 10 partes de agua y después lo agitan, así que ya es una parte del compuesto y 10 partes de agua. Ahí es cuando tienes la potencia número 1. Si después agarras una parte de este nuevo compuesto y lo disuelves en 10 partes de agua, ya tienes una potencia número 2. Y así repites el proceso hasta tener la potencia que quieres. Pues resulta que la homeopatía repite tanto este proceso que de verdad da miedo, porque no llega a potencia 2 o 3, no. Llegan a tantas potencias que el número sería algo así como una parte de la sustancia original en 1 billón de billones 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 de partes. Estos números ya son como 1 y no estoy exagerando. Estas sustancias están tan diluidas que no estoy exagerando, terminan siendo el equivalente a disolver una aspirina en todo el océano Atlántico y después que te digan que agarres un vaso de agua de mar y te lo tomes y va a ser como si tuvieras tomado una aspirina. Literalmente así de disuelto están estas sustancias y te las venden como si fuera medicina real. Esta medicina te la pueden dar en gotas que tomas oralmente o en unos como dulces de azúcar llamados chochos en algunos lados, que de hecho saben muy ricos. Y eso que te dije de la aspirina es un caso leve de homeopatía, por cierto. Existen luego las sustancias disueltas en C en vez de en X. En C significa que es una parte de la sustancia por 99 partes de agua. Existen medicinas que llegan a ser hasta 30C. O sea, 1 en 99 partes repetido el proceso 30 veces. Y de verdad no tienes ni la más remota idea de qué tan disuelto es eso. Llega un momento en el que la sustancia es 0% la sustancia original que se suponía que iba a curarte y 100% azúcar o agua. Y es por eso que es de las cosas más criticadas de la homeopatía, y con toda la razón del mundo. Los homeópatas dicen que mientras más disuelta es una sustancia es más potente. Pues claro, obviamente no les conviene decir que mientras más disuelto menos hace efecto, aunque considerando que usan algo que literalmente hace que te enfermes, creo que es buena idea disolverlo más y más. La verdad yo, si me pica una cobra, prefiero que me den una pastilla de azúcar a que me den veneno de cobra. Bueno, eso es por mi parte, o sea, no sé tú qué opines al respecto. La mayoría de las medicinas homeopáticas están tan disueltas que al terminar no queda ni un solo átomo de la sustancia original en ella. Es por eso que dije que es 0% sustancia original y 100% azúcar. No estaba exagerando, se disuelve tantas veces que es imposible que quede un solo átomo de la sustancia original ahí. ¿Y cuál es la explicación que dan los homeópatas para justificar que estén tan disuelta esta sustancia? Bueno, los homeópatas dicen que al agitar la medicina hace que actives la esencia del activo que estuvo antes ahí. La idea es que el agua tiene memoria de lo que antes estuvo en ella. Pero si esto fuera verdad, entonces cada vez que tomaras agua te enfermarías de algo, porque con que una persona haya cagado en un río, aunque sea del otro lado del mundo, en teoría esta caca y todas sus bacterias se van a disolver en todo el mar, y cada vez que tomes agua estaría hipercargada con todas las cosas que alguna vez estuvieron en ellas, y no hay manera de
de limpiarla, porque el principio básico de la homeopatía es que por más que la disuelvas en agua, siempre va a ser mejor y va a ser más potente. Entonces mientras más disuelvas esa caca, más potente para ti, ¿no? Entonces imagínate todo lo que alguna vez ha estado en el agua: desechos radiactivos, animales muertos, bacterias, minerales. Todo estaría ahí en cualquier vaso de agua que tomes, porque no existe un solo vaso con agua que este agua no haya estado alguna vez en el mar o en las nubes o en algún otro lado. Pero bueno, si ya estabas pensando que el video solo se trata de hablar mal de la homeopatía, que de hecho no he hablado mal, solamente he dicho datos reales, 100% reales sobre la homeopatía, pero a lo que me refiero es que no es toda mala, porque sí hay algunos casos en donde funciona. Entonces, ¿por qué funciona? Bueno, primero que nada tienes que saber que cuando se creó la homeopatía servía por una simple razón: la medicina en ese entonces era tan mala que dejaba peor a los pacientes. Incluso había medicamentos que tenían cloruro de mercurio, acetato de plomo y sulfuro de arsénico, que hoy en día se sabe que estas sustancias son mortales para el cuerpo. Entonces, en una época donde ir al doctor te dejaba peor que no ir, la homeopatía parecía algo súper bueno. Era algo que no te hacía absolutamente nada, pero al menos no te hacía daño como el resto de la medicina. Además de que las reglas para ser un paciente homeopático en ese entonces era dejar el alcohol, ajo, cosas picantes, café, quesos, comida dulce, no hacer trabajos forzados, no masturbarse y no montar a caballo, entre otras muchas cosas. Entonces, y solo entonces podías curarte con los métodos homeopáticos. No, pues obviamente si te quitas el alcohol, trabajos forzados y comida dulce te ibas a sentir mejor. Eso no es nada nuevo, es como si te digo: ey, tengo una pastilla mágica, si te la tomas te vas a poner mamadísimo, pero para dártela tienes que comer saludablemente e ir al gym diariamente durante un año. Si no, no te doy la pastilla porque no te va a servir. Pues más o menos es lo que pasaba en esa época. Lo malo es que hoy en día estas reglas no se mantienen, pero sí se mantienen las pastillas homeopáticas hechas de azúcar cuando, bueno, debería de ser al revés. Estaría cool que esas reglas de no tomar alcohol y comida dulce se mantuvieran y las pastillas de broma se tiraran a la basura. Hoy en día tenemos mejores herramientas, un método científico que nos dice qué funciona y qué no. Mucha gente odia la ciencia y el método científico y creen que la ciencia es mala, pero la ciencia no es más que un proceso en el que el universo te da la respuesta. Antes, sin el método científico, veías una luz en el cielo y podías decir, es un dios, y ese dios nos da la lluvia y le tenemos que sacrificar gente. Una respuesta que te sacabas de los huevos. En cambio, con el método científico haces una hipótesis, experimentas, y si al final, después de experimentar, resulta que esa luz no es más que una estrella, entonces ya sacas una conclusión, que es, mira, no es un dios, es una estrella. Gracias, universo, por darme la respuesta correcta y no haberme sacado la respuesta de mi cabeza o de otra parte. Pues lo mismo pasa con la medicina. En vez de que la gente crea que funciona y haga las cosas porque creen que sirven o sienten que sirven, pues no, el método científico hace pruebas. A unas personas les dan cierta medicina y a otras les dan otra medicina, y la que funciona más es la que se usa, y listo. Nadie sacó la respuesta ni saltó a conclusiones. La misma medicina dice qué sirve y qué no. Pero obviamente, como este método es infalible y termina dándonos verdades que no nos gustan, entonces luego sale gente que se ofende y habla mal de este método. Como dije, gracias a este método hoy tenemos la mejor salud de la que alguna vez hemos gozado. Sin embargo, la homeopatía sí sirve en algunos casos muy específicos. Por ejemplo, cuando la enfermedad se cura sola. Por ejemplo, tienes gripa que se va a curar en una semana, tomas las pastillas homeopáticas y te curas en una semana. Entonces, si te curas es gracias a la homeopatía, y si no te curas, pues bueno, es porque es medicina alternativa, tampoco funciona en todos los casos. Y otros ejemplos donde te funciona es como efecto placebo, para quitarte dolores o enfermedades que están en tu cabeza, como por ejemplo cólicos, dolores de cabeza, ansiedad, etc. Lo gracioso es que, aunque científicamente no funcione, creer que sí funciona hace que sí funcione. Eso es lo que hace el efecto placebo, y el efecto placebo sí es real. Te platicaré cómo funciona. No importa qué tan inteligente seas, no puedes evitar este efecto. Es cuando alguien cree que algo funciona. Por ejemplo, mira, te daré un ejemplo. Hay un experimento muy padre, pero a la vez muy poderoso, así que ten cuidado con enseñárselo a tus amigos. Tiene que ser en condiciones muy específicas como las que pondré ahora. No te diré exactamente cómo funciona hasta que acabe. Primero, mira esta imagen que estoy poniendo en el video. Mírala fijamente mientras piensas en alguna parte de tu cuerpo. Concéntrate en esta parte del cuerpo y lleva la energía que tienes en la espalda hacia esa parte del cuerpo y siente cómo empieza a sentirse un poco más caliente. O sea, como que trata de llevar la energía que tienes en la base de la espalda y lleva a la otra parte del cuerpo. Por ejemplo, piensa en tus orejas, concéntrate, o piensa en tus manos. Para este entonces puede que ya las empieces a sentir un poco más calientes, o como si tuvieran cierta energía allí, y a picarte algunas partes de tu cuerpo. Esto puede ser las orejas, la frente, la piel, cualquier parte como que te va a empezar a dar un poquito de picor. Esto es gracias a los receptores nerviosos que tenemos en todo el cuerpo. Inténtalo y verás cómo funciona. Vamos a esperar a que pasen unos segundos y lo sentirás.
Bueno, ahora te explicaré por qué funciona, porque lo acabo de inventar todo. La imagen no sirve de nada y no tiene nada que ver. Pensar en una parte del cuerpo tampoco sirve de nada. Simplemente inventé un escenario en el que te hice creer que iba a funcionar y al creer que funciona, tu cuerpo reacciona de esa manera. Eso es un efecto placebo, pero este efecto es más poderoso de lo que crees, o sea, no solo para que te piquen partes del cuerpo. Cuando realmente crees que algo puede curarte, esto puede terminar haciéndolo de verdad. Es por eso y por la única razón que yo creo que no es ilegal vender estas pastillas de azúcar, se ha demostrado que el efecto placebo sí funciona y puede ayudar a muchas personas a curar enfermedades, que son psicológicas o que tú tienes el poder de curar como depresión, ansiedad, problemas para dormir. El problema es cuando alguien quiere curarse cáncer con estas pastillas. Es ahí cuando no pueden usar estas pastillas. Siempre y cuando sea algo que tú tienes el poder de curarte con la mente, sí usa esta medicina homeopática. Pero si tienes algo real que es peligroso, una infección, una herida grave o alguna enfermedad mortal, por favor busca ayuda de verdad. Y lo bueno de la homeopatía es que hace que tu cuerpo se cure de manera natural y se ponga a trabajar. Pues obviamente si no le estás dando nada realmente, claro que se va a poner a trabajar. La homeopatía está en una posición en la que parece que lucha contra las grandes empresas farmacéuticas que solo son un negocio, y ellos intentan ofrecerte una segunda opción más noble e intentan ayudarte, pero la industria de la homeopatía es una empresa gigantesca que genera miles de millones de dólares cada año, así que ahí puede que dudes un poco de cuáles sean sus intenciones realmente. El problema es que la homeopatía le quita credibilidad a la medicina real y por culpa de ella muchas personas no quieren vacunarse, por ejemplo. Por culpa de estas medicinas alternativas que no te sirven de nada, personas mueren al año por no vacunarse o por tratarse cosas serias con homeopatía cuando realmente debían haber buscado ayuda y tratamientos reales. Aunque sí hay una cosa que la medicina moderna debería de aprender de la homeopatía. Si alguna vez has ido con un homeópata, vas a notar que la consulta y el diagnóstico que te hacen es muy personalizado, muy atento y lleno de preguntas personales que hacen que te sientas muy bien. Hoy en día la medicina moderna hace que los diagnósticos sean súper rápidos para ahorrar tiempo y que sea lo más eficiente posible. Y esto hace que los pacientes se sientan solos y abandonados. Entonces, estaría cool que la medicina moderna adapte un poco más esto de ver a los pacientes como personas y no como algo donde hay que ahorrar tiempo. Entonces, como conclusión, la próxima vez que veas a un homeópata, pregúntale esto: si una medicina homeopática equivale a disolver una aspirina en el océano, entonces ya no necesitaríamos ir al médico nunca más en la vida, porque entonces ya todo el agua del mundo ya tendría todas las curas del mundo. En el mar terminan todas las medicinas, aspirinas, quimioterapias, pastillas para el dolor, etc., porque cuando las consumes las haces pipí y luego esa pipí termina en el mar. Y después con el ciclo del agua, ese agua terminaría en tu botella de agua o en un vaso de agua. Si la homeopatía fuera real, entonces ya tendríamos la cura de todo lo que existe en un vaso de agua. Conclusión 2. La homeopatía sí sirve como placebo y el placebo sí sirve en algunos casos, pero si es algo muy serio, mejor sí busca ayuda de verdad, te lo recomiendo. Conclusión 3. Suscríbete a mi canal. Conclusión 4. Deberíamos integrar el trato humano más en la medicina moderna. Conclusión 5. No sé, ya no se me ocurre nada. Suscríbete a mi canal para seguir viendo más videos así y sígueme en Instagram para saber cómo me veo y preguntarme lo que quieras. Adiós.